En junio del 2019, este fue el ejercicio que cayó en el examen de BAU de Ciencias Sociales. Un ejercicio clásico de probabilidad. Nos dicen que en una fábrica de altavoces para equipos de cine se fabrican en 3 factorías, en Japón, en Alemania y en España. Además nos dicen que estos altavoces son de 4 tipos: centrales, delantero, de efecto y de subwoofer. Luego a continuación vienen una serie de datos, los que se fabrican en Japón, los que se fabrican en Alemania y los que se fabrican en España. Pero el quid de la cuestión es que es imposible hacerse una idea de cómo resolver este problema si no planteamos un diagrama de árbol, cosa que, entre otras, aparece como uno de los apartados: construir el árbol de probabilidades. Así que nosotros tenemos 3 países que entran en juego donde se fabrican esos altavoces, que son Japón, Alemania y España. Ahora vamos a ver que también en todos esos países pueden fabricarse bien altavoces centrales, bien altavoces delanteros, de efectos especiales o de subwoofer. Así que ya tenemos el diagrama, lo único que ocurre es que no tenemos los datos. Vamos a ver cómo enfocamos esto y cómo planteamos los datos que hay que situar en cada una de esas subramas. De entrada, a nosotros nos dicen que sabemos que la producción de la fábrica de Japón es justamente el doble que la de Alemania y que ésta coincide con la española. Vamos a plantear entonces este esquema para saber qué porcentaje correspondería a cada uno. En Japón se fabrica el doble que en Alemania, pero no olvidemos que en Alemania se fabrica exactamente lo mismo que en España. Si nosotros sumamos todas esas proporciones, tendríamos por una parte Japón, que es 2A, 2 veces Alemania, más lo que provoca Alemania, más lo que produce España. Es decir, en total tenemos 4A. Como eso ha de sumar el 100%, como eso ha de ser en tantos por 1 igual a 1, A tiene que ser un cuarto. En consecuencia, Alemania produce el 0,25. Y lo situamos, 0,25, pero como España también fabrica exactamente lo mismo que Alemania, fabricará el 25%, es decir, 0,25. En cuanto a Japón, como quiera que es el doble, tendremos 0,25 por 2, que son 0,50. Ya tenemos la proporción en definitiva de lo que se fabrica en cuanto a altavoces en Japón, en Alemania y en España. Ahora tenemos que entrar en el detalle de qué tipo se fabrica en cada país y en qué proporción. En Japón se fabrican altavoces de 4 tipos siendo idéntica la cantidad de cada uno, es decir, tocaría el 25%, 1 partido por 4, o lo que es lo mismo, 0,25 si lo damos en tanto por 1, tanto para los centrales, como para los delanteros, como para los de efectos especiales, como para los subwoofers. Ahora vamos a meternos con el caso de Alemania. En Alemania solo se fabrican 2, los subwoofers y los de efectos, siendo la producción de los defectos el doble que la de los otros. Lo que está claro es que no fabricamos ni centrales ni delanteros, así que ya podemos situar un 0 en cada uno de ellos. ¿Cómo planteamos el hecho de que la producción de los efectos sea el doble que la de subwoofer? Pues muy sencillo. Vamos a plantear que evidentemente los efectos son el doble de los subwoofers. Como la suma de esas cantidades ha de ser la misma, es decir, el doble de los subwoofers más los subwoofers tiene que dar 1. Esos son 3S, con lo cual despejando la S me da 1/3, es decir, 1/3 para los subwoofers y como el otro es el doble, será 2/3 para los defectos especiales. En cuanto a España, se fabrican todo menos al subwoofer, es decir, al subwoofer ya le podemos poner un 0, con idéntica producción de cada tipo, es decir, se reparte 1/3 para los centrales, para los delanteros y para los defectos especiales. Y si lo situamos convenientemente, ya tenemos completo el árbol de probabilidad, que valía 0,5 puntos en este examen de BAU. Nos vamos a la pregunta B, que nos dice: elegido al azar un altavoz fabricado por esta empresa, ¿cuál es la probabilidad de que el altavoz sea central? Así que vamos a fijarnos, a poner el foco en los altavoces centrales. En el caso de Japón,
tendríamos la intersección entre su producción, que es 0,50, y 0,25, que es la producción de los altavoces centrales, es decir, 0,25 por 0,50. En el caso de Alemania resulta que no fabrica ninguno, pero bueno, vamos a completarlo, sería 0,25 por 0. En el caso de España, lo que tenemos es 0,25 por un tercio. Ahí tenemos todo lo relacionado con la producción de altavoces centrales. Si sumamos todas esas cantidades, tenemos la respuesta al apartado B. Esa de, elegido al azar un altavoz fabricado por esta empresa, ¿cuál es la probabilidad de que sea un altavoz central? Así que vamos a sumar esas cantidades, nos ayudamos de la calculadora. Y ojo, estamos utilizando un tercio, no 0,33. Con lo cual, probablemente, para muchos, al haber utilizado el 0,33, obtengan un valor un poquito diferente. Este es mucho más exacto. Y si hacemos esos cálculos, resulta que nos da 5 partido por 24, o lo que es lo mismo, 0,2083 con periodo en el 3. Ya tenemos la respuesta del apartado B. Es decir, en nuestro caso, estamos hablando de un 20,83%. Ahora nos vamos a la siguiente pregunta. La siguiente pregunta es, si compramos un altavoz central de esta empresa, ¿cuál es la probabilidad de que haya sido fabricado en España? Este apartado es una aplicación del teorema de Bayes. Se trata de una probabilidad condicionada. Se trata de la probabilidad de que provenga de España, sabiendo que se trata de un altavoz central. Luego eso será la probabilidad de la intersección entre España y central, dividido entre la probabilidad de que el altavoz sea central. Y que la probabilidad sea central ya la habíamos calculado, era ese 0,2083. Solo tenemos que poner el foco ahora en la rama que corresponde a España y altavoz central. Y eso es bien fácil, sería 0,25 por un tercio. Luego eso lo ponemos directamente en el numerador y ya tenemos nuestra probabilidad calculada. Nos vamos a la calculadora, multiplicamos 0,25 por un tercio, lo dividimos directamente entre 0,2083 y obtenemos que la probabilidad es del 0,40. Es decir, que nuestra probabilidad es del 40%. Nos vemos en el siguiente vídeo. Hasta luego.